Hola amigos del Ministerio de Café con Fe, como todos los miércoles que hacemos nuestra prédica en 3 semanas, que estamos tratando este hermoso libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a referirnos al capítulo 6 y nos habla de cuál se manifiesta. Génesis capítulo 6 marca uno de los momentos más solemnes y reveladores de toda la escritura. Es un capítulo que nos confronta, nos sacude y nos obliga a examinarnos. Aquí vemos el corazón de Dios frente al pecado humano, la profundidad de la corrupción del hombre y al mismo tiempo la manifestación gloriosa de la gracia divina. Este capítulo no es solo historia antigua, es un espejo profético para traer. Jesús mismo dijo que en los últimos tiempos serían como los días de Noé. Por tanto, entender Génesis 6 es entender nuestro tiempo, nuestra responsabilidad y nuestra esperanza. Entonces, lo primero que vamos a hablar es el crecimiento de la maldad en la tierra. Si vemos los versículos Génesis 1:5, siempre los invito a que lean la palabra de Dios, vayan a la Biblia. El Génesis es el primer libro de la Biblia y lean el capítulo 6. Vamos a resumir una parte de esta sección y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este versículo, mis queridos hermanos, amigos, es uno de los diagnósticos espirituales más fuertes de la Biblia. No dice que algunos pecaban, ni que ocasionalmente fallaban. Dice que todo pensamiento de continuo solamente era para hacer el mal. La corrupción no estaba solo en las acciones, sino en la intención del corazón. La maldad se había normalizado, el pecado ya no se escandalizaba, la violencia era cotidiana y la pureza había desaparecido. Eso nos deja un principio espiritual. Cuando el corazón se aleja de Dios, la sociedad colapsa. Segundo, habla de la degeneración espiritual y moral. En Génesis 6 muestra una humanidad que ya no distingue entre lo santo y lo profano. Se rompieron los límites establecidos por Dios. El resultado de esto fue confusión, abuso de poder y pérdida del temor de Dios. Hermanos, cuando una generación pierde el temor de Dios, la conciencia se cauteriza, el pecado se justifica, la verdad se relativiza y la vida pierde valor. Este escenario no es muy distante al que vivimos hoy, cuando la violencia prolifera en muchos casos, en muchos sectores, en muchos países. El pecado siempre lo justificamos, es lo que está de moda, por ejemplo, cuando ahorita las parejas se van a vivir sin casarse, dicen, eso es lo normal, eso es la sociedad hoy en día, pero eso es fornicación, es pecado, dice la palabra de Dios, porque la conciencia se cauteriza. Pero el dolor de Dios ante el pecado, en Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le olió en su corazón. Este versículo revela algo profundamente conmovedor. Dios siente dolor. El pecado no solo trae juicio, hiere el corazón del Creador.
Dios no se complace en destruir. Él no disfruta el castigo. Su dolor nace del amor traicionado, de la creación desviada, de la vida desperdiciada lejos de Él. Esto nos enseña que el pecado no es solo desobediencia, es una herida al corazón de Dios, es defraudar a Dios, es una ruptura de la relación con Él. Cuarto, el juicio, una decisión justa. En el versículo 7 dice, Dios declara que destruirá a la humanidad corrompida. Y esto puede parecer duro de la santidad de Dios. Dios es amoroso, pero también justo, misericordioso, pero también santo. El juicio no fue impulsivo, fue meditado. Fue el resultado de siglos de paciencia divina. Esto indica que el juicio llega cuando la gracia es despreciada continuamente. Misericordia y lento en la vida, pero no quiere decir que no llegue. Quinto, un rayo de esperanza. Noé. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero cambia toda la historia. En medio de toda la situación que había en ese momento total, Dios encuentra un hombre. Noé no fue perfecto, pero era justo, era íntegro, era obediente y era temeroso de Dios. Dios siempre guarda un remanente, hermanos. Nunca se queda sin testigos. Cuando la oscuridad es mayor, Dios levanta la luz. Gloria a Dios. Luego, nos habla que Noé caminó con Dios. En el versículo 9 dice caminar con Dios, ya lo vimos con Enoc, implica una relación constante, una obediencia diaria, una intimidad espiritual. Dice que Noé caminó de la gente. No fue con su vida privada respaldaba a su fe pública. Que nosotros seamos los mismos adentro de nuestra casa que afuera. Séptimo, Dios revela su plan a Noé. En el versículo 13 dice que Dios no destruye sin antes advertir. Él comparte su plan con quienes caminan con él. Aquí vemos un principio clave. La intimidad precede a la revelación. Dios confía sus planes a quienes confían en él. Gloria a Dios. Octavo, el arca, el diseño divino, no humano. Podemos ver en los versículos 14 al 16. Dice que el arca fue diseñada por Dios, no por Noé. Dios le dio las indicaciones, la medida, los materiales, la estructura, porque todo tenía un propósito. Esto nos enseña que, primero que todo, la salvación no se diseña a gusto humano, como a veces queremos nosotros. Que Dios establece el camino y que el hombre debe obedecer. Decía que había una sola puerta, una sola entrada. La salvación no es plural, es exclusiva. El Señor lo dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. 9, obediencia sin precedentes. Noé obedeció algo nunca antes visto.
construir un arca en tierra seca, no llovía, pero él lo hizo por obediencia. Y fue larga, muchos años duró haciendo el arca. Costosa, imagino, habría que conseguir madera, materiales. Ridiculizada, todos se reían, pero mire, si eso por allá nunca llueve, ¿cómo va a ser una barca tan inmensa? ¿No? La fe verdadera persevera, aunque no haya aplausos. Usted lo debe cumplir es a Dios, no al hombre, no a los hombres, hermano. Décimo, el pacto de Dios con Noé. En el versículo 18 dice que Dios no solo dio instrucciones, le dio una promesa. El pacto incluía la salvación familiar. La obediencia de un hombre puede bendecir generaciones. Le dijo que él entraría al arca junto con su familia, con sus hijos, con sus nueras. 11. El juicio y la gracia coexisten. El mismo Dios que juzga es el que salva, hermanos. El mismo diluvio que destruyó el mundo levantó el arca. La gracia no elimina la justicia, pero la justicia siempre deja que una puerta de gracia esté abierta. Génesis 6 también nos habla de los últimos tiempos. Jesús dijo que los últimos días serían como los días de Noé. Distracción, pero también habrá un arca, que es Cristo Jesús. Una puerta, Jesús, y una salvación, la gracia de Dios. Hoy la pregunta que debemos hacernos no es si conoces, si has leído este libro de Génesis 6. La pregunta es, ¿estás caminando con Dios? ¿Estás obedeciendo su voz? ¿Estás dentro del arca o fuera del arca? Eso es lo que tenemos que plantearnos. Como conclusión, Jesús, Génesis 6, perdón, no recuerdo las consecuencias. Pero también que la gracia se encuentra, como dice la palabra de Dios, el que tenga oídos para oír, oiga. Y los dejo con Apocalipsis 3:20, que dice que Él golpea tu puerta contigo. Ábrele la puerta al Señor Jesucristo hoy y verás la bendición. Entrarás dentro del arca y hoy el arca es Cristo, hermanos. Es la única entrada para estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Dios los bendiga.